Imagínate que tú estés en la presencia de un rey poderoso de la antigüedad y este rey tiene un sueño, pero el rey no se acuerda de dicho sueño que tuvo y se despierta perturbado en la mañana y le pide a los cortesanos que le traigan a los adivinos, a los magos, a los astrólogos, a los que pueden interpretar sueños, para que les recreen el sueño que tuvo y también juntamente con que se lo recreen le den la interpretación. Yo soy Leandro Pichardo y esto es Derribando Argumentos. Y hoy le traigo la historia del rey Nabucodonosor que está en la Biblia, en Daniel capítulo 2, del verso 1 en adelante. El rey Nabucodonosor reinó en el imperio de Babilonia. Este imperio fue el primer imperio global de la historia que se puede registrar. En ese entonces, cuando Babilonia asciende al poder, habían mucha potencia, pero eran regionales, como Egipto, que no salió de la zona mayormente de África, como Siria, que estaba dominando la zona de Oriente, como los griegos allá en la zona griega, y así sucesivamente, cada quien estaba en un dominio regional. Pero este imperio surge como una potencia mundial e inicia doblegando a Siria, al gobierno, al reino de Senaquerí. Este Senaquerí, que fue en el 720 a.C., fue quien se llevó cautivo en la primera deportación al pueblo del norte de Israel. Pero cuando llega al sur, que viene del norte con Israel, con el reino de Israel dividido, viene al sur para llevarse a Judá. Entonces el rey de Judá se humilla, le pide a Dios en oración y Dios le envía un ángel y en ese momento la Biblia registra que el ejército de Senaquerí fue destruido por un solo ángel de Jehová. Eso está en Primera de Reyes, está registrada esa historia en la Biblia. Le traigo lo de Senaquerí porque vamos a hablar de lo que es el contexto histórico, cómo surge el imperio babilónico. Luego Dios, ya Senaquerí quedó bajo un juicio de parte de Dios por cuanto él maldijo a Dios en esa forma en la que entró en Israel. Y se lo entregó a un lapso de tiempo determinado y en el cumplimiento de ese tiempo Nabucodonosor, que venía en ascenso Babilonia, tomó dominio de Siria y conquistó la ciudad de Nínive, que era la ciudad principal. Y aquí Nabucodonosor, luego derribando a Senaquerí, que era el contrincante de más poder que enfrentaba en ese momento, se consolida como el monarca mundial de ese entonces. Luego vemos que el Señor le da un sueño a Nabucodonosor de lo que va a acontecer desde su reinado hasta el fin de los tiempos. Esto es lo cautivante de lo que se revela allí. Cómo la Biblia con esa actitud tiene dominio y control de la historia y cómo Dios lo dirige todo. Y es cautivante cómo esta historia de este sueño que Dios le da a Nabucodonosor, que fue de una estatua que lo dejó espantado. Y en ese momento, cuando los reyes, cuando los adivinos y los que pueden interpretar sueños no le dieron
la interpretación, entonces el rey dio un edicto que cada uno de los magos, los adivinos y los que pueden interpretar sueños y los astrólogos iban a ser decapitados y que su casa sería destruida. No tan solo ellos, cuando un rey decía que su casa sería destruida, no es la casa como estructura, sino toda su familia. Iba a ser desarraigada, no iba a dejar uno, iba a haber una matanza. Entonces el rey manda un general y van a buscar a este personaje de la Biblia, el profeta Daniel, para que sea ejecutado en este edicto que dio el rey, porque no se le dio respuesta al sueño que el rey olvidó. Y aquí está el problema, aquí está la situación, me imagino en ese salón cómo estaba todo el mundo espantado con este edicto que el rey había dictado. Eso era un momento de lloro y un momento muy difícil, me imagino. Bueno, a Daniel lo buscan porque Daniel todavía no pertenece a la corte, pero está en ese rango que fue tomado luego por Nabucodonosor de Judá, del reino de Judá, y fue llevado allá porque era de lo mejor que había en Israel, porque pertenecía a la corte y era un joven preparado para estar en la corte del rey Nabucodonosor. ¿Y qué acontece aquí? Que Daniel, de una manera sabia y humilde y con facilidad de palabras, se le acerca al hombre humildemente y le dice, ¿y cuál es el asunto? Que vamos a hacer todo ejecutado por el edicto del rey. Y el Señor le dice que el rey tuvo un sueño y que nadie se lo puede interpretar y que como no se lo pueden acordar, ahí se le olvidó y tampoco le pueden dar la interpretación, pues entonces todos van a ser sacrificados. Bueno, pues Daniel le dice, llévame ante el rey que yo le voy a dar, le voy a recrear el sueño y también le voy a dar la interpretación. El rey, cuando él se va al frente al rey, él le dice lo que va a hacer. El rey le dice que está bien, él le dice, pero deme un chance de unos días a que yo ore y le pida a mi Dios para que él me dé el sueño que usted tuvo y también me dé su interpretación. Daniel entonces le pide a los 3 jóvenes que habían llegado del cautiverio de Judá en la segunda deportación a Babilonia y le pide que se fueran a orar a Dios, que oraran para que el Señor le contestara. El Señor le revela el sueño a Daniel. Y la imagen que se ve allí fue una imagen espantosa. Pero miren cómo es Dios. Y hago un freno aquí. Miren cómo es Dios. Él toma y le da ese sueño a este rey. Y luego que le dé el sueño, entonces el rey no se acuerda. Pero en ese mismo momento él tiene preparado a Daniel para que Daniel interceda en la escena, entonces le dé la interpretación. Porque eso no pueden darla porque no es algo que puede ser dado, sino a uno que sea cercano a Dios. Porque así es que Dios obra. Por eso hay personas que leen la Biblia y como no oran a Dios, no pueden entenderla. ¿Están viendo? Entonces, por eso es que hay personas que a veces se creen sabios, pero en su propio entendimiento. Entonces Daniel, cuando va en oración, el Señor le muestra el sueño y el sueño fue el siguiente. Una estatua grande, espantosa. Y la estatua tenía 4 elementos diferentes entre metales y barro. El primer metal era el oro, la cabeza de oro. El segundo metal era la plata, era el pecho y los brazos.
El tercer metal era el bronce y estaba desde el vientre hasta la pierna. Y el cuarto metal era el hierro y estaba desde la pantorrilla para abajo, desde la pierna para abajo, hasta los pies, hasta los tobillos llegaba. Y el quinto era de tierra, de barro y metal, una mezcla. Entonces, Daniel le da el sueño y le dice que la estatua, que la cabeza era el rey, ese eres tu rey, y ya Dios ha juzgado los reinos, que cada metal de ese representa un reino, y que ya Dios había juzgado los reinos por esta profecía, y que una piedra no cortada por mano, sino celestial, había tocado la parte de debilidad que era el barro con el metal, que no mezclan, y la había desmenuzado, y ahí se había ido abajo todos los reinos, desde abajo hasta arriba. Y le dice que el oro, la cabeza de oro, lo representaba a él, al rey Nabucodonosor, como fue el reinado de más esplendor de la historia, que era de oro. Esto, el oro representaba el esplendor de Babilonia. Y la parte del pecho, aquí el torso y los brazos, representaba al reinado de Media y de Persa. ¿Y por qué el pecho y los brazos y de plata? Iba a ser un reino inferior en plata. Y los brazos era porque iba a venir compuesto de dos naciones que se iban a unir, que era Media y Persa. Entonces ahí hablamos del reinado de los medos y los persas. Todos estos reinos que te estoy mencionando pueden ser buscados en la historia. En Google tú lo googleas y ahí aparece. Para que vean de la forma quirúrgica que la Biblia maneja la historia. Esto es lo que me cautiva a mí de la palabra de Dios. Cómo ella no falla, no hierra, es inerrante. Y luego, aquí en la parte del vientre y los muslos, que son de bronce, entonces representa el reinado de Grecia, el imperio de Grecia, representado por Alejandro Magno. Y de la parte de la pierna hasta los tobillos representaba al reinado de Roma, el hierro. Y Roma tenía algo peculiar. El hierro es de menos valor, pero entonces era más fuerte. Y aquí Daniel le dice al rey que ese reino iba a ser fuerte y que todo lo iba a despedazar. Lo que quedaba entero lo iba a despedazar, porque era de hierro en su totalidad. Y también habla de la longevidad del reino, que iba a tener un tiempo más largo, porque de los 4 reinos que le mostré aquí, el más largo de todo es el de Roma. Pero hay un misterio que todavía permanece al fin de los tiempos, que viene siendo este reino de barro ligado con el hierro. Y ese reino que representa en parte al primer reino de Roma, al cuarto reino que viene siendo Roma, perdón, que representaba el hierro, pero viene siendo en los tiempos modernos el hierro, como viene una confederación europea representando ese reino romano, ese imperio romano,
mezclado con barro, que no mezclan. Y aquí muestra que será un reino dividido, no consolidado. Entonces en ese momento dice que vendrá la roca no cortada por mano humana, no con intervención humana, sino con intervención divina, que viene siendo Cristo, la roca. Así se identifica a Cristo, y le da a esa parte frágil de hierro y barro, y lo desmenuza, y la estatua entera cayó al suelo. Pero esta parte final todavía no ha acontecido, pero hay algo grandioso que Daniel le dice, Daniel, 2600 años de aquí a él y 605 años antes de Cristo, le dice claramente que ese reino no tendría fin y que toda la tierra sería llenado de ese reino. Entonces este es el reino milenial de la persona de Cristo. ¿Están viendo? Entonces ese acontecimiento está ahí en Daniel, plasmado en la historia, y puede ser buscado y registrado y validado de que ese acontecimiento fue así. Entonces, como podemos ver, Babilonia gobernó de 605 a 538. Media y Persia gobernó de 539 a 331 antes de Cristo. Grecia de 331 a 146 y Roma de 146 a 476. Entonces, como vemos, el reino más largo fue de Roma. Y hay una continuidad siempre con Roma y cómo esa continuidad sigue en una confederación europea que se une, y Roma, que viene estando en Italia, se une ahí, y luego nace el reino del anticristo, del personaje que le estuve hablando antes en el tema pasado de la introducción que tuvimos al canal. Entonces, de la manera en la que Daniel habla de la historia, cómo Dios escribe y registra la historia de todos los imperios globales que iban a suceder y a pasar por la humanidad, cómo la Biblia los registra y cómo eso se dio acontecimiento por acontecimiento, y cada uno de esos reinos están allí registrados, de esos imperios, de esas potencias mundiales que hubieron. Entonces, aquí vemos la inerrancia de la palabra de Dios. Entonces, lo que yo te digo es, si Dios puede tener control de la historia y de todo lo que acontece, ¿no puede ese Dios sostenerte a ti, amigo que me escucha y hermano? ¿No puede sostenerte y tú ir a buen puerto seguro a través de la enseñanza de la palabra? Nos afianzamos en Dios. Esa es la importancia de nosotros saber los acontecimientos y cómo Dios ha operado de una manera quirúrgica, sin falla, en la historia antigua y contemporánea. Como yo le estaba hablando, la piedra que le da es la persona de Cristo a esa estatua. Y estamos en unos tiempos donde Europa no termina de fraguar, de unirse. Y tenemos un mundo, no tan solo Europa, sino un mundo dividido, por medio de que los hombres de la antigüedad
carecían del conocimiento que nosotros tenemos. Ya nosotros estamos viviendo en unos tiempos donde nadie puede manipularnos nuestra mente, sino que nosotros podemos todo buscarlo si tiene registro histórico y si es verdadero. Entonces eso mismo mantiene al mundo fragmentado. No puede lograrse un dominio. Pero en la Biblia se muestra que el anticristo será no un rey tomado democráticamente, sino un déspota, un hombre que viene y se impone, un dictador, pero él va a concentrar todo lo malo que pudo haber operado en un hombre en la historia desde el fin, desde el principio a fin. No habrá hombre más perverso que este señor, que este anticristo que va a dirigir el reino de barro y de hierro. Ahora, luego de haber entendido lo que hemos traído, ¿cuál de estos reinos te llama a la atención? ¿Cuál de estos reinos te cautiva más? Yo quiero que tú dé like, te suscribas y que active la campanita, porque vamos a estar tratando aquí en Derribando Argumentos estos tipos de temas para así llegar a la verdad de cómo fue la historia y cómo será el futuro y en qué momento estamos. ¿Es cuánto?